Sí. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar nuestro caso clínico. Nuestro diagnóstico presuntivo mayor fue el sarcoma de Kaposi. La fecha de identificación de nuestro paciente es un paciente masculino de 26 años con ocupación de albañil, estado civil soltero, lugar de nacimiento Chihuahua, Chihuahua, reside en el domicilio Cuota 3103 en la colonia Cima, escolaridad secundaria. Su motivo de la consulta es que le salieron unas ronchas. En sus antecedentes heredofamiliares, abuelo paterno finado de infarto agudo al miocardio, abuela paterna afinada por complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, abuelo materno sano aparentemente, abuela materna sana aparentemente, madre con artritis reumatoide. En sus antecedentes patológicos refiere fumar de 2 a 4 cigarrillos al día y sus antecedentes no patológicos nos refiere. En signos vitales, presentó una temperatura de 36.5 grados centígrados, presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, 75 pulsaciones por minuto y 18 respiraciones por minuto. En la exploración extraoral, el paciente presenta un biotipo mesofacial, cabello de color negro bien implantado, se observan sus cejas bien pobladas con una ligera simetría en la ceja derecha, ojos almendrados y ligeramente deprimidos, su nariz recta y simétrica con alas de la nariz a la misma altura, su comisura labial es simétrica y también existe compatibilidad labial. Bueno, después tenemos la exploración extraoral. El tipo de perfil pues es recto, el plano horizontal, la postura de la cabeza se mantiene paralela al piso, una nariz recta, el ángulo nasolabial normal es de aproximadamente 90 a 95 grados. La línea el labio superior se sitúa a 1 milímetro de la línea y el labio inferior se sitúa a 1.5 milímetros de la línea. El filtrum labial es de 2 milímetros aproximadamente. El labio superior se encuentra ligeramente a 0.5 milímetros por delante del labio inferior. El ángulo sublabial ligeramente abierto se observa de 120 grados aproximadamente. Bueno, después tenemos la descripción de lesiones clínicas o imagenológicas. Bueno, aquí se observan múltiples erosiones ubicadas en la línea media de la parte anterior del paladar duro, del paladar blando a nivel de molares, de aproximadamente 3 milímetros de diámetro a nivel del paladar duro, 5 milímetros de diámetro a nivel del paladar blando. Es de forma circular, como pueden observar, con un color eritematoso, de base sésil y bordes bien delimitados. También en el área de la lengua se observan múltiples pápulas ubicadas en los bordes laterales pues, de la lengua, de aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro, de forma circular, de color blanquecino, de base sésil y bordes irregulares. Después tenemos los diagnósticos presuntivos y los diagnósticos diferenciales. Primero pusimos como diferencial las lesiones por felación sexual. Creíamos que podía ser posible estas lesiones, ya que las características del diagnóstico aparecen erosiones en el paladar de forma circular, de color eritematoso, pero esta la descartamos, ya que la información personal del paciente se menciona que pues, es heterosexual y el factor de esta patología es mayormente a causa del sexo oral. El lupus eritematoso es el que sigue. Llegamos pues a este diagnóstico por las erosiones del paladar, que las características clínicas varían desde erosiones en la mucosa, ulceraciones o erosiones dentro de placas o estrías blancas irradiadas. En el paciente podemos observar una de las características de esta patología, es máculas o placas eritematosas, asociadas o no a ulceraciones o erosiones en el paladar duro, pero se descartó este diagnóstico ya que normalmente las lesiones tienen sintomatología y el paciente presenta molestia a los irritantes.
Y después tenemos la enfermedad de Crohn. Pues sospechábamos de este diagnóstico, ya que los síntomas principales son lesiones en mucosa oral, sensación de mucosidades, lesiones erosivas y dolorosas en paladar duro, la orofaringe, así como dolor y dificultad a la deglución. Pero se descartó debido a que el paciente no presenta ninguna dificultad al momento de la deglución. Como otro diagnóstico pusimos la histoplasmosis, que es una micosis profunda producida por el hongo Histoplasma capsulatum. Esta tiene manifestaciones orales importantes en pacientes que se presentan con SIDA y creímos que podía ser esta debido a que también afecta la cavidad oral y al igual que en nuestro caso se van a presentar lesiones en el paladar diseminadas con placa, pero fue descartado pues porque el paciente no tiene problemas pulmonares y los síntomas no corresponden a ninguna neumonía, como lo es en el histoplasmosis. El último fue el sarcoma de Kaposi, que este se presenta predominantemente en sitios mucocutáneos, pero también puede involucrar nódulos linfáticos y órganos internos. Y pues ya fue nuestro diagnóstico definitivo, debido a que el sarcoma de Kaposi se expresa como un signo de incompetencia en el sistema inmune y en el inicio de la epidemia el VIH fue reportado como el primer signo de la infección por VIH. En la cavidad bucal, las lesiones generalmente se presentan en mucosa bucal y paladar duro, pero también se pueden observar en mucosa de los carrillos, en la faringe, en las amígdalas, en la lengua, en la nariz y en la región facial. Y su aparición temprana en general va a ser asintomática, de aspecto plano macular y puede ser única o puede haber varias máculas amplias que hacen coalescencia con una gran gama de colores que van desde el rosa, el rojo o el azul púrpura al marrón oscuro. Y pues llegamos a este diagnóstico debido a las similitudes que tiene las lesiones de nuestro caso con las manifestaciones clínicas del sarcoma de Kaposi, que está asociado al SIDA. Después, como diagnóstico, como plan de tratamiento integral, pues el plan de tratamiento del sarcoma de Kaposi es individualizado y va a depender de los factores como la variante clínica, el número y la localización de las lesiones y el estado inmune del paciente. Pues en este caso nuestro paciente está inmunosuprimido. Y lo primero que se le mandó a hacer pues fue una biopsia incisional, después se mandó a quimioterapia, administración local de agentes esclerosante y como tratamiento farmacológico se le administró TARA. Se le realizaron al paciente varios estudios de laboratorio. El primero fue la biometría hemática, que esta es el examen de laboratorio de mayor utilidad y más frecuente utilizado por el clínico. Nos sirve para analizar componentes de la sangre, como lo son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Al paciente pues se le mandó a que se realizara la biometría hemática, en donde se detectó que tenía valores de glóbulos blancos menores a los valores normales. Y esto nos indica que había presencia de una enfermedad autoinmune. Otro estudio que se le ordenó al paciente fue la química sanguínea, que este es un conjunto de estudios que dan a conocer los componentes disueltos en sangre. Y se evaluaron estos componentes que dan parámetros alterados que fueron de guía para llegar al diagnóstico del paciente. Otros estudios complementarios fue el recuento de linfocitos CD4, que pues ayuda a medir las células de CD4 en una muestra de sangre, y la prueba ELISA, que esta es usada para determinar o detectar anticuerpos en la sangre, el cual
el test dio positivo a los virus del VIH. Aquí para la técnica quirúrgica se utilizaron separadores, bisturí, pinzas, suturas, gasas y tijeras. Aquí se hizo una remoción de una parte representativa del tejido, de la lesión, perdón. Y lo primero que se hizo fue hacer la asepsia y antisepsia del campo operatorio. Después se infiltró el anestésico local, se realizó la incisión de 2 a 3 milímetros aproximadamente en el tejido sano. Después se realizó la exéresis y la disección y se realizó hemostasia digital. Después se colocó una muestra de sustancia fijadora, en este caso formol al 10%. Se colocó sutura y apósitos quirúrgicos y por último se le dio indicaciones posoperatorias al paciente. Dentro de la asepsia y antisepsia se llevó a cabo el lavado de manos con agua y con jabón. Se preparó el material sobre una mesa previamente desinfectado y esterilizado. Y se sacó el bulto con técnica aséptica. Se volvió a realizar la higiene de manos y se colocó los guantes estériles con técnica autónoma abierta. Luego se recomendó utilizar enjuagues con clorexidina al 12%, al 0.12%. Bueno, en la anestesia pues se utilizó por infiltración local con lidocaína al 2%. La infiltración se debió hacer de 0.5 milímetros del tejido afectado, ya que pues este puede provocar distorsiones tisulares. Como nota quirúrgica, pues nuestra operación planeada fue la biopsia incisional y la realizada pues fue la biopsia incisional. En el diagnóstico inicial, nosotros pensábamos que podría ser una lesión por felación sexual, lupus eritematoso e histoplasmosis. Nuestro diagnóstico posoperatorio fue el sarcoma de Kaposi. En la descripción de la técnica quirúrgica, como ya mencionamos, se le realizó su debida biopsia incisional para llegar a nuestro diagnóstico. En los hallazgos transoperatorios no hubo, pues no se presentaron incidentes o accidentes. En el estado postquirúrgico inmediato no se presentó ninguna complicación. Bueno, nota quirúrgica, plan, manejo y tratamiento posoperatorio inmediato. Aquí se menciona pues tanto las indicaciones farmacológicas como las no farmacológicas. Se le dio un tratamiento con tara y antiraciclina liposomal. El seguimiento y atención multidisciplinario regularmente, esto pues para poder vigilar la respuesta del paciente contra el cáncer, contra la terapia, perdón, la recaída, las persistencias, la progresión, la infección por el VIH, la respuesta y toxicidad al tara, incluyendo también el impacto de la quimioterapia sobre el sistema inmune y coinfecciones. Se le dio educación al paciente de los síntomas y signos de recurrencia, que estos incluyen pues ya nuevas lesiones en piel, sangrado del tubo digestivo, tos y pérdida de peso. Se envió las piezas y biopsia quirúrgica para el examen macroscópico, es decir, pues envió la muestra de biopsia incisional de la lesión en el paladar. Su próxima cita se programó de 7 a 14 días después de la toma de la biopsia para poderle dar seguimiento al caso.
Bueno, sus indicaciones posoperatorias, como ya lo mencioné, son en tratamiento con tara y antiraciclina liposomal. Se utilizó el Dianoxon, 40 miligramos por metro cuadrado cada 14 días, o Caelyx, 20 miligramos por metro cuadrado cada 21 días. El seguimiento y atención multidisciplinario regularmente. Igual, pues para vigilar la respuesta de la terapia contra el cáncer, la recaída, las persistencias, la progresión, la infección por VIH, la respuesta y la toxicidad al tara, incluyendo el impacto de la quimioterapia sobre el sistema inmune del paciente y las coinfecciones que pueda haber. La educación al paciente de los síntomas y signos de recurrencia, que pues estos incluyen las nuevas lesiones que pueda tener en piel, el sangrado en tubo digestivo, tos y la pérdida de peso. En la nota de evolución, es un paciente masculino de 26 años de edad, acude a consulta ya que fue referido debido a aparición de ronchas. Además de leve sintomatología a los irritantes, refiere solo una pareja sexual, es heterosexual. En el último año menciona haber tomado antibiótico y antiviral y es fumador de 2 a 4 cigarrillos diarios. Clínicamente se observa con normalidad de comportamiento, movimientos y habla. Su tensión arterial fue de 120/80, 75 pulsaciones por minuto, 15 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.5 grados centígrados. Se le refirió a consulta debido a una posible lesión maligna en cavidad oral, por lo que se le indicó realizar una biopsia incisional. La región del paladar se presenta con múltiples erosiones eritematosas y en los bordes laterales de la lengua se localizan pápulas blanquecinas. El estudio histopatológico nos revela proliferación vascular localizada entre el folículo piloso y su músculo erector. Se observa una hemorragia importante en la dermis reticular. En la dermis reticular se observan canales vasculares estrechos formados por células alargadas fusiformes, estas asociadas a extravasación eritrocitaria. El estudio se correlaciona con impresión clínica posoperatoria de 7 a 14 días. De ser necesario, pues serían más días. Y como plan de tratamiento se le indicó al paciente tara y antiraciclina liposomal. En el resultado histopatológico, el sarcoma de Kaposi nos reflejó que en la dermis reticular se observaron canales vasculares estrechos formados por células alargadas, fusiformes, asociadas a extravasación eritrocitaria. Se observa una proliferación vascular localizada entre el folículo piloso y su músculo erector. Se observa además hemorragia importante en la dermis reticular. Estas serían nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Gracias.